Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar hacia el que mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. Ojalá sea así y anunciemos el porvenir. Buenas noches, les doy la bienvenida a este espacio, el ritual que repetimos todos los martes a las 21 por la querida Radio Rebelde, que se replica los miércoles de 14 a 16 por radiopopul.ar en el espacio de Pelusa y los viernes a las 14 por radiotv.ar La Reconquista. Saludamos al compañero Gustavo de FM Ágora también, de Mendoza, siempre atento con nosotros. Somos Pensamiento Crítico y Memoria, un programa del Proyecto Cultural Maíz con la orgullosa pretensión de alimentar la conciencia de los pueblos. Un proyecto colectivo que producimos Zulma Gómez, Susi Santiago, Roberto Paiva, Silvio Benítez y Ricardo Com, que tienen las alocuciones a Rafael Solano y Mary López, y con la colaboración de compañeros y oyentes que aportan sus temas de interés sociocultural, político, histórico de los pueblos latino, afro, indoamericanos de la patria grande. Hoy con Susi Santiago acatarrada en Rosario con bronquitis, Zulma Valentina Gómez desde el nodo bonaerense donde se come rico, barato y sano, el profe Roberto Paiva que regresó de Grecia y Turquía pleno de historias y anécdotas, y quien les habla, Ricardo Con en la ciudad de Buenos Aires. Salimos al aire gracias al profesionalismo de nuestra operadora técnica, una genia, Dayana Itatí Álvarez. La vuelvo loca mandándole cosas, la producción le manda, qué desorden, y ella hace magia. Para comunicarse con nuestro programa, llamar o whatsappear al 11 2690 8496. Lloviendo con el equipo de producción del programa, las efemérides de abril, encontré una frase que me movilizó muchísimo y tengo en línea al profesor e historiador mendocino Roberto Tripolone para que la ponga en contexto. ¿Estás allí, Roberto? Hola, Richard, querido, ¿cómo andamos? ¿Se escucha bien? ¿Cómo estamos? Se escucha fenómeno, además felices de tenerte. Vos sabés que en este programa estamos enamorados de vos como historiador, como Macri de Christine Lagarde, mirá. Qué grande, qué grande. Yo los quiero, la verdad que los quiero mucho. Me encanta el programa que hacen. ¿Cómo estás en Mendoza, querido? ¿Cómo están las cosas por ahí? Bien, con lo cotidiano de cierre de listas electorales, sacudidos por el plano político, pero bueno, nada, mientras sea en democracia siempre es importante que sigan estando, por más que sean convulsionadas, ¿no? Es linda tu manera de pensar. Tripolone, sí, te voy a leer esta frase y ayúdame a ponerla en contexto. Dice que en 1820 los oficiales del ejército de los Andes firmaron el Acta de Rancagua. Tras la batalla de Cepeda había desaparecido el poder central. San Martín era, por lo tanto, el jefe de un ejército de un estado que ya no existía. El acta decía así: la autoridad que recibió el señor general para hacer la guerra a los españoles y adelantar la felicidad del país no ha caducado ni puede caducar, porque su origen, que es la salud del pueblo, es inmutable. Esa hermosa acta y hermoso contexto el que han elegido hoy para charlar. Contanos, ¿qué análisis haces de esa frase? Disculpame que te escuché muy bajito, Richard, lo último. Digo, ¿qué análisis haces de esa frase? Esta cosa de que el poder... Mira, la frase, vamos a ponerla para poder entender la frase particularmente,
hay que ver un poco el contexto. Vamos a tratar de que los oyentes intenten de sumergirse como nosotros en el contexto que estaba sucediendo y por qué sucedió, ¿no? Esa acta, digamos, en esa acta firmada en Rancagua, cuando hablamos de Rancagua hablamos de Chile, ¿no? Ahí es como que en los papeles se disuelve el famoso y glorioso Ejército de los Andes, que está comandado lógicamente por el general San Martín. Bien, lo que va a suceder básicamente en esa decisión, que no solo la toma San Martín, sino la toma en concordancia y acompañado de los altos oficiales de ese ejército o lo que lo habían acompañado en la formación, en el cruce y en las victorias que habían tenido del otro lado de la cordillera. Bien, hasta ahí vamos, Richard. Clarísimo. Perfecto. Entonces, lo que está sucediendo es, tenemos un San Martín con un objetivo clarísimo, que la libertad de los pueblos, ¿no? Liberar los pueblos de América, ni más ni menos. Rompamos con la frase hecha esta de escolar de San Martín liberó Argentina, Chile y Perú. Es una simplificación porque San Martín lo que busca es romper con el poder realista que se ha concentrado en Lima para liberar toda América, que esa amenaza se termine de una vez por todas. Con este objetivo, el general San Martín tiene un ejército formado y está listo o está en los preparativos casi finales para zarpar y cruzar por el Pacífico para poder desembarcar en Lima, ¿no? Y llegar a Perú y romper con el objetivo que él tiene planteado. ¿Hasta ahí seguimos? Clarísimo. Perfecto. ¿Qué va a suceder? Hay un problema interno, una convulsión interna que sacude a esta reciente nación que se está formando, que después se va a llamar Argentina, ¿no? Entonces, en ese momento tenemos un intento de poder hegemónico de Buenos Aires, ¿no? Entonces, en ese intento de absorber el resto de las provincias, concentrando el poder ahí, tiene grandes conflictos con, que ya viene de hace muchos años este conflicto, con un caudillo, ¿no?, de la banda oriental, que es el querido y famoso José Gervasio Artigas. ¿Bien? Entonces, Bien. Esta problemática de larga data que tiene, acá pongamos en contexto también las dos posturas de por qué se da esta discusión. Nosotros tenemos, por un lado, Buenos Aires, que se apoderó del puerto, que tiene todos los ingresos, que por todos los medios busca apoderarse de las minas de Potosí, ¿no? Acá hay un claro interés por la guita, ni más ni menos, lo vamos a decir así. Y sin embargo, después tenemos Artigas, desde el otro lado, fue abandonado por los porteños en un momento cuando, recordemos que la banda oriental, lo que hoy es Uruguay, pertenecía a esa confederación de provincias. Podríamos decir que hoy debería ser Argentina, ¿no? Que no lo fue, porque Artigas siente que los porteños lo han traicionado, y de esta manera hace un éxodo con la mayor o una gran mayoría del pueblo oriental y se ubica en el litoral actual o hoy Argentina, ¿no? Y desde ahí se le va a parar de mano a los porteños con un modelo absolutamente diferente al que los porteños tenían o querían, no, que era una cuestión vertical. Artigas lo que plantea, digamos, Artigas yo podría decir, para mí uno de los próceres que tengo como favoritos en mi corazón, porque siento que tiene uno de los pensamientos revolucionarios más interesantes de los grandes próceres que tenemos, que sin embargo nosotros como argentinos no lo reconocemos mucho a Artigas, pero pensemos que Artigas ya en ese momento, estamos para
para poner en contexto a las personas, vamos a ir una década atrás del periodo que estamos hablando, que es 1820, y vamos a hablar de 1810 y todos esos años de lucha en esa región, y Artigas, pensemos que ya piensa en una reforma agraria, en expropiarle los grandes terrenos improductivos a los españoles para dárselo al pueblo. Habla de educación entre las clases populares, habla de igualdad en las clases populares cuando ahí recién todavía venimos saliendo de una sociedad de castas, ¿no? Acá habla de igualdad social. ¿Cómo? Un adelantado a su época. Absolutamente adelantado. Entonces, y él lo que plantea, digamos, es Artigas, muchas veces se le tira este mote a Rosas, y yo entiendo que el padre del federalismo argentino es Artigas, ¿no? El que busca armar una nación federal. Entonces, lógicamente, uno que tiene Buenos Aires con una postura hegemónica, que va a desencadenar en los unitarios, y Artigas con una postura absolutamente federal, ¿no? Entonces, este choque va a ser de larga duración. Recordemos que Artigas va a formar la Liga de los Pueblos Libres, lo que hoy es parte de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Las Misiones, ¿no? Grandes territorios que de hecho ellos, que esto tampoco lo estudiamos en los libros de historia nuestros, digamos, como Argentina, y eso que sí son provincias argentinas en la actualidad, ellos firman una independencia prácticamente un año antes, en junio de 1815. Sin embargo, nosotros solamente estudiamos la de la casita de Tucumán. Pero ellos firman un acta de independencia del Reino de España, y este desencadenante que va a tener de asperezas entre los pueblos, la Liga de los Pueblos Libres, que muchas veces lo conocemos nosotros en la batalla de Cepeda, porque sus dos principales lugartenientes fueron López y Ramírez, ¿no? Entonces, dos grandes caudillos también, que van a avanzar, digamos, o piensan avanzar, y acá es donde vos decís, acá pudimos llegar en el cuentito, ¿no? Ya hay asperezas que no se van a tolerar, como dicen en el barrio, se van a las manos, no hay otra forma, y ahí es donde Buenos Aires sabe que el ejército, digamos, mejor entrenado, poderoso, con profesionales, y que ha demostrado que en el campo de batalla es muy eficiente, el ejército de San Martín. Lo cual le dicen, che, San Martín, necesitamos que volvás porque se nos pudre acá, y es donde San Martín dice, no, nuestro objetivo como ejército es un ejército libertador que tiene que cumplir un objetivo con romper con los realistas del Perú, si no la tarea va a quedar inconclusa y los españoles van a recuperar sus colonias. Entonces, como él desobedece la orden de Buenos Aires, ¿no? La única forma de desobedecer es dejar de responder a un ejército de ese estado, lo cual se firme el acta y ellos ya no responden más, ¿no?, a las órdenes que venían de Buenos Aires. ¿Se entiende un poco? Está clarísimo, y es ahí donde a San Martín se queda sin gobierno, se queda sin poder central. ¿No? Aparte, San Martín se queda sin apoyo de Buenos Aires, claro. Y no solo eso, digamos, ahí muchos de los personajes que van a aparecer después, como Rivadavia y tantos otros, son los que no se la van a perdonar nunca, que termina desencadenando en que el tipo, cuando vuelve o retorna a la patria, se tenga que autoexiliar, ¿no? Entonces, porque para los que están gobernando Buenos Aires es un traidor, no cumplió con el llamado que ellos necesitaban. Entonces, digamos, ahí es donde se rompen las relaciones entre Buenos Aires y el ejército comandado con San Martín. Después esta disputa va a continuar, porque Las Heras después va a sufrir las chicanas del gobierno de Buenos Aires, entendiendo que él le había respondido a San Martín. Bueno, va a ser de larga duración. Parece que los muchachos de esa época eran un tanto
venenosos y vengativos, pero en este contexto, digamos, el que a él le piden que vuelva. Como él no vuelve, y lo peor que va a pasar es que después se terminan enfrentando la Liga de los Pueblos con, digamos, el litoral con Buenos Aires. Lo peor de todo es que el litoral le pase el trapo a Buenos Aires en la batalla de Cepeda. Porque si a lo mejor Buenos Aires hubiera resistido, si el ejército de Rondó hubiera resistido, hubiera ganado, tal vez la historia hubiera sido otra, tal vez lo hubieran perdonado, qué sé yo. Pero claro, digamos, aparte fue vergonzoso, le pasaron un peludo, se comieron, entonces, digamos, el litoral ahí rompe con el poder hegemónico de Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires también queda en evidencia con el resto de las provincias. Es que no somos tan poderosas como parecemos, ¿no? Entonces, ahí entra también un juego. Roberto, gracias, sí. Muchas gracias. Te quiero decir... No, me fui... Sí. Viste, apreté el acelerador y yo me fui. No, está perfecto, porque aparte acaparan la atención. Yo veo acá en la pantalla todos atentos a tus palabras. Te quiero despedir porque sé que te interrumpí en el tráfico y los que están en el semáforo atrás tuyo te tocan bocina. Yo digo, realmente vos sabés que en este contexto, esto de que estamos diciendo, a mí se me emociona y como dicen en el barrio, me se pone la piel de pollo. Cuando leo que hace 200 años se tenía una idea cabal de cuál era el verdadero origen del poder, que era el que te daba el pueblo, y cuál era el origen del derecho. Y hoy, 200 años después, escucho a nuestro presidente renunciar a su mandato de cumplir con el plan de gobierno que votamos, diciendo, soy un mero administrador de la realidad. Yo me pregunto, ¿en qué momento perdimos la pasión? ¿Cuándo renunciamos a hacer realidad aquello de un sueño? No, en esas preguntas de que también a mí me pasa un poco de cuando pienso en la cabeza de Artigas, de San Martín, en los valores éticos y morales de Belgrano, de Castelli, vos decís, ¿en qué momento nos terminamos transformando en lo que somos? ¿No? ¿En qué momento estos, digamos, por decirlo de alguna manera, estos padres fundadores, los que terminan fundando el Estado-Nación, que tenían estos valores éticos y morales, digo, ¿en qué momento nosotros nos alejamos tanto de ese rumbo? A veces es para preguntárselo un poco. Es así, compartimos el pensamiento y supongo que con muchos otros compañeros. Para despedirte y finalizar con este momento de catarsis militante, quiero regodearme en la utopía con Eduardo Galeano. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas.
Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Qué cosa bonita, por favor, qué genio este hombre, qué genio este hombre. Llegó el momento de presentar a nuestros invitados, pero antes me voy a tomar la libertad de leer un par de mensajitos. Federico nos dice: los estoy escuchando, apasionante tema, porque allí todavía había una revolución viva, que se añora y, ¿por qué no?, se quiere volver a vivir. Zulma Valentina Gómez dice: porque a través de la educación nos inculcaron otra historia, otra valoración de nuestras tradiciones, con eurocentrismo y otras hierbas. Es tal cual, lo suele decir mucho Roberto Paiva, esto del eurocentrismo. Y bueno, esta noche tenemos invitado a José Luis Martínez, uno de los fundadores de la Asamblea Popular por los Derechos Humanos y la Memoria de Florencio Varela. También tenemos a Carlín Sánchez de Sendero Gaucho. Y bueno, vamos a charlar con ellos. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Bárbaro. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Estamos muy bien. Vos sabés que nuestros oyentes ya saben que nosotros estamos en el programa cada uno desde el lugar en que nos encontramos. No vamos al centro, a la radio, y nuestros invitados también participan por alguna plataforma de internet. Entonces solemos tener por ahí algún corte técnico o algún problema de estos, o se escucha decir cosas raras en la radio, como por ejemplo, ¿se me escucha bien?
Bienvenido. Ahí lo tengo también a Carlos Alberto Sánchez, Carlín, sonriendo. Contanos un poquito, José Luis, de tu vida, de tu historia, y qué hacen allí en Florencio Varela. Bueno, Varela, en lo personal, yo me crié acá, ¿no? Ajá. Me crié en un barrio, se llama Ceballos, dentro del distrito, y tengo 63 años y toda mi vida acá he vivido parte de la historia de este distrito como la historia del país, ¿no? Las cosas que nos han pasado. Milité toda mi vida, creo que vengo de una familia peronista, vengo de un padre que lo perdí hace 2 años en la pandemia, a los 96 años se fue el viejo. Opa. Entonces, fue parte del 17 de octubre del 45. Creo que vengo de eso, ¿no? De esa historia. Mis viejos mi viejo me ha llevado a la plaza desde muy chico. El recuerdo que tengo de Seiza, del 20 de junio, de ir a Plaza de Mayo a verlo a Perón, ¿no? Tuve ese privilegio de ir a verlo a Perón en la Plaza de Mayo en el último discurso. Esas cosas me fueron como quedando. Bueno, después fui creciendo, fui entendiendo y fui viendo las cosas que nos fueron pasando. Es decir, ya tenía claro que estaba parado en un lado, ¿no? Es decir, pertenecía a una clase, pertenecía al peronismo. Elegiste un costado de la grieta, cuando todavía no se hablaba de grieta. Sí, todavía no, pero ya estaba. Ya tenía en claro a dónde tenía que estar. Eso me lo enseñó mi viejo. Entonces, bueno, desde ahí siempre milité, siempre. Desde que tengo, no sé, conciencia, 17, 18 años, siempre estuve haciendo cosas. Milité en el peronismo mucho tiempo, en el peronismo como estructura, como partido. Después me terminé yendo, conocí a mi compañera, nos terminamos yendo del peronismo como estructura, de lo que sería el PJ. Y estábamos, como muchos de nuestra edad, de nuestra generación, medio así como se dice, perdidos, ¿no? Y la única cosa que nos alumbraba y siempre teníamos presente era esa, a las madres, siempre las madres como que la teníamos como referente, era lo único que por ahí nos representaba. Y así resistimos el menemismo, resistimos todos los gobiernos que vinieron, hasta que, bueno, un día apareció alguien que nosotros creíamos que nunca iba a aparecer, ¿no? Era Néstor. Nosotros ya militábamos en abuelas y en madres. Cuando aparece Néstor, me acuerdo de ese día, no me olvido más. Por ahí lo cuento siempre porque creo que ese día fue lo que me marcó creer en Néstor. El 24 de marzo, cuando entrega la ESMA, una de las abuelas, Buscarita, nos llama. Nosotros militábamos con la abuela, aportábamos todo lo que podíamos desde acá del distrito. Buscarita nos convoca para que vayamos el 24 a la ESMA. Y a mí me costó ir, porque no creían. Había pasado un año de que asumen esto. Me costaba mucho creer en esto. Y Buscarita nos dijo, no, vengan que van a entregar. Y me acuerdo con otros compañeros, recién estábamos construyendo este tema del organismo de derechos humanos. Recién nos empezábamos a juntar en el tema de construir en el territorio un referente en la defensa de los derechos humanos. En el área de Florencio Varela. En el área de Florencio Varela, sí. Fuimos con otros compañeros. Me acuerdo que habremos ido muy poco, habremos ido 20 compañeros ese día en un micro. Llegamos a la ESMA y cuando llegar a la ESMA ya fue muy fuerte llegar a ese lugar, porque siempre pasábamos por fuera, por la vereda. Ir a ese lugar ya era muy fuerte, no me olvido más de ese día. Creo que ese día me hice kirchnerista, ese día. Aparte, empecé a creer otra vez que se podía, que estábamos cerca, que sí que se podía construir una patria más justa. Porque todo lo anterior era como una utopía, militábamos, pero yo me acuerdo que lo decíamos con mi compañero, decíamos, luchamos por algo que ni siquiera vamos a ver, ¿no? Es decir,
queríamos un país mucho más justo y nos planteábamos la revolución, pero nosotros decíamos que era una utopía, que no creíamos que eso pudiéramos verlo. Sin embargo, apareció Néstor con Cristina. Y después ellos nos demostraron que sí se podía. No lo vimos, lo vivimos. Te vendieron el sueño, como decíamos recién. Sí fue eso. Así, miles y miles de compañeros de mi generación, ¿no? Nos pasó eso. Ahora, eso nos dio mucha fuerza y como que le pusimos más pila a la construcción del organismo. En Florencio Varela tenemos muchos compañeros detenidos desaparecidos, ¿no? Son cerca de, hasta el día de hoy, me acuerdo cuando comenzamos oficialmente, creo que llegábamos a los 70 y pico. Hoy en día ya casi llegamos a los 100, porque la gente se fue animando a hablar, a denunciar. Y me acuerdo que tratamos de, lo primero nos planteamos así, bueno, juntémonos y empecemos a hablar de los compañeros que no están. Empecemos a hablar con en ese momento existían muchas organizaciones de desocupados. Me acuerdo que nos juntábamos acá lo primero que se construyó fue un frente que nos juntábamos mucho con los compañeros de la CTA, con los compañeros de la Martín Fierro, con los compañeros de Teresa Rodríguez, todo un montón de organizaciones. Yo estoy hablando del 2003, 2004, 2005. Entonces un día nos dijimos, nosotros tenemos que construir un lugar en Varela donde se pueda ir a colocar o recordar a nuestros compañeros. No teníamos en Varela. En Varela era una cosa muy tabú esto. Y nos propusimos desde el organismo construir un lugar en Florencio Varela. Así surge el tema del monumento que hicimos a las madres, donde están las placas de los compañeros detenidos desaparecidos. Eso se hizo en el 2005. Pero fue una cosa muy fuerte que construimos, junto a otras organizaciones, con la multisectorial. En Varela habíamos construido la multisectorial. Y de ahí en adelante empezamos a acompañar la lucha permanente de muchos familiares, mucha denuncia contra el gatillo fácil, todas estas cosas que fueron surgiendo, y era un acompañamiento permanente. Acá en Varela teníamos mucha represión permanente, incluso en el gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? Decía, acá vivimos en un distrito que era tierra de nadie, estaba gobernando uno de los tantos varones conurbano en esa época. Claro. Y entonces era la maldita policía. La maldita policía. Eso todavía existe. El tema es que nuestras demandas eran permanentes, ¿no? Es decir, nos encontrábamos con casos terribles de parte de la represión de los sectores de la bonaerense. Y fuimos construyendo este lugar. Fuimos parte de, aparte del tema de la memoria, nos encontramos que no era solamente eso, nos encontramos que las cosas eran que la demanda era permanente, las denuncias eran permanentes de las violaciones las violaciones de derechos humanos que sucedían en un gobierno como el de Néstor y Cristina. Nosotros tuvimos mucho gatillo fácil. Hay un caso muy famoso que es el de Andrea Viera, que murió en la comisaría acá primera de Varela, la torturaron y la mataron. Después hay casos muy terribles, hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos casos de desapariciones de pibes, siempre la policía implicada en estas cosas. Es decir, con los compañeros a veces nos juntamos y vemos que nos cuesta un montón. Encima nos cuesta mucho por las contradicciones que llevamos encima, ¿no? Por las contradicciones que nos plantea la realidad de todos los días. Ninguna duda. Acá en Proyecto Cultural Maíz a nadie se le pide certificado de origen, pero venimos de diferentes lugares. ¿Es así o no? Sí, ¿Es así? Sí. Yo veo atrás tuyo la figura del comandante Castro. El cuadro del comandante. Ese cuadro lo traje cuando fuimos. Cristina fue a dar una charla, ya estaba gobernando Macri, creo que a los pocos meses Cristina fue a la Universidad de Lanús, ¿viste? Hizo un acto, me acuerdo que fue un compañero, y ese día lo compré. Yo no soy de comprar cosas cuando voy, así. Entonces yo me voy a llevar un recuerdo de ese. Claro. Entonces lo colgué ahí. Pero me quedo como recuerdo de esa primera vez que salía Cristina a un acto, fue en la Universidad de Lanús. Por eso lo cuelgo ahí, ¿viste? Está perfecto.
Pero digo, esta es la variedad, lo interesante, los aportes desde diferentes lugares que se construyen. Claro, sí. Esa es la idea, cómo vamos construyendo con el aporte de compañeros que vienen de distintos lugares. ¿Cómo construimos? Sí, ¿Cómo los vamos sosteniendo, lambiendo nuestras heridas? Me acuerdo que en la época del macrismo, cómo nos teníamos que contener entre nosotros con todas las cosas que nos venían pasando, y nos conteníamos, nos juntábamos, charlábamos, movilizábamos, éramos parte de... Y era... eso era lamernos. Yo me acuerdo de decir, bueno, tenemos que lamer nuestras heridas entre nosotros y cuidarnos y contenernos. Cada día era un duelo. Sí. A mí me gustaría invitarlo para que conozcas y presentarte, para que ir acompañando historias de vida y de militancia, y que cada uno nos cuente qué está haciendo en su distrito, a Carlín. Carlos Alberto Sánchez dirige un grupo que se llama Sendero Gaucho, un grupo tradicionalista. Con él compartimos, y con Roberto y con Susi, un viaje a Chile para conocer al Proyecto Cultural Maíz Chile. Fue muy interesante, una linda experiencia. Y conocí un tipo muy interesante, un tipo realmente con una personalidad muy atractiva. Es muy mediático el guaso, tenés que verlo. Y desde el escenario y vestido de gaucho cautiva, ¿viste? Estás ahí, desmuteate y participá, Carlín. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Abrazo, Carlín, abrazo. Es el seductor del folclore, Carlín. ¿Cómo estás vos, tu mujer, tus hijos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Contento de verlo y escucharlo. Y bueno, nutrirse de tantas cosas y de personas que la tienen tan clara, ¿no? En esto de la lucha, de como lo escuchaba el compañero de Varela, la lucha de clase, de barro, de pisar el barro. Nosotros venimos de la barriada, ¿no? Estamos empapados en eso, más que nada. Y bueno, nada, contentos porque seguimos en pie. Todavía no nos han vencido, ¿no? Sí, señor. Contale un poquito a José Luis y a la audiencia que no te ha escuchado en algún otro programa, ¿dónde trabajan ustedes? Bueno, nosotros estamos en Longchamp, partido de Almirante Brown, en un barrio que se llama Rayo de Sol, donde venimos trabajando hace muchos años en la parte cultural, en el tema de la danza, pero también hemos creado una institución, tenemos un espacio propio, donde aparte de la danza estamos armando y luchando por otras cosas que tienen que ver con lo social. Hace 2 semanas les quiero contar algo muy interesante que sucedió. Estamos luchando, ahí nosotros frente de la sede que tenemos un espacio de 600 hectáreas de tierras, bosque, venía avanzando industrial sobre el campo. Con otras instituciones. Acércate al Wi-Fi porque se te está perdiendo, Carlos. Bueno, te decía, a ver, ahí. Por ahí. No, que les contaba se habían luchando por esta reserva y bueno, salió la provincia de Buenos Aires con la ayuda de diputados del Frente de la Victoria y muchos compañeros que han hecho esfuerzos para que eso sea posible. Hemos logrado una reserva ecológica de 600 hectáreas. Es un pulmón verde en el conurbano bonaerense. La verdad que estamos muy felices por ese logro que se ha logrado a través también de la institución Sendero Gaucho, que va más allá de bailar folclore y enseñar a los chicos y que sea un centro de encuentro de baile, de enseñanza. Va también con la lucha por espacios verdes, estamos luchando por una plaza también ahí en el barrio, y bueno, es más o menos lo que hacemos, lo que luchamos, lo que estamos logrando desde un barrio de gente trabajadora, ¿no? Si se quiere, somos
hemos venido de distintas provincias a un barrio y acá nos hemos juntado con idea y con ganas y estamos haciendo estas cosas. Mirá qué lindo, ¿no? Y se me ocurre cómo se concatenan los temas, ¿no? Cómo se ligan los temas. Hablábamos con Tripolone de historia, hablábamos de vocación, de utopía, con José Luis. Vos nos contás que están haciendo realidad en la lucha cotidiana espacios que necesita el barrio. ¿Y por qué no se me ocurre por ahí con el asesoramiento de José Luis y su grupo de derechos humanos, por ahí el día de mañana no poner en esa plaza alguna placa recordatoria de nuestros desaparecidos también, ¿no es cierto? E ir generando conciencia. Sería, pero más que importante, y estas cosas las tenemos que hacer a través de esto, de los encuentros de gente que piensa igual que uno, o por más que no tengamos el mismo pensamiento en sí, pero sabemos que vamos para el mismo lado, se pueden lograr cosas. Yo creo que hemos pasado momentos muy difíciles en el país. Hoy en día no es si estamos no es el paraíso, todavía no llegamos al paraíso. No llegamos al paraíso, pero bueno, digo, se puede, yo creo que lo podemos hacer. También creo que la solución viene por la parte cultural, no le veo otra salida. Y bueno, también se entiende que es político, ¿no? Pero bueno, yo creo que para eso tenemos que empezar a apretar un poquito a nosotros desde las bases, y que en estos últimos tiempos a muchos nos han dejado relegados y nos tenemos que hacer escuchar, ¿no? De alguna forma u otra. El sábado tuvimos un encuentro en el cine de Bursaco, donde me hicieron la nota y yo decía que bueno, que también que me preguntaban si nosotros como institución vamos a apoyar el gobierno, nos habíamos metido un poquito de política. Le decía que sí, que vamos a apoyar, pero también vamos a ser críticos cuando lo tengamos que ser, porque no es bueno aplaudir siempre. Entonces, cuando tenemos que levantar la voz, lo hacemos. Y bueno, nada, de eso se trata esto, ¿no? Bueno, acá escuchás en nuestro programa, por algo se llama pensamiento crítico y memoria, ¿no? Escuchaste que nosotros le pegamos a quien haya que pegarle. Y tal cual. Ahí está Roberto que quiere intervenir. Bueno, me quedé pensando, por suerte, ideas que refuerzan otras que para mí son centrales, ¿no? Lo que hace Carlín, lo que hace José Luis, lo que hacen tantos otros que pasaron por acá y que seguramente están en multitud de lugares y que refleja de alguna manera la importancia que cobra la actividad de la comunidad. O sea, la comunidad es política, la comunidad siempre es política. No solamente desde, en este caso, Sendero Gaucho, o por los derechos humanos, o hay centenares de actividades, o grupos agroecológicos, o grupos de convivencia con la naturaleza a pleno. Pienso que ahí se refuerza la idea de comunidad, que no es que vaya a reemplazar a otro tipo de política, que es en sí mismo política, y que no va a transferir alegremente, digamos, y porque sí, sus luchas, sus necesidades y sus de alguna manera y sus logros en nombre de una representatividad que a lo mejor justamente no está haciendo lo que realmente debiera hacer. A mí me parece que lo que están haciendo la gente que ha llegado a este programa y muchos otros, como digo, tiene un valor incalculable desde el punto de vista de su tarea político-social. Por eso me quedo tan contento con toda esta participación. Así que bienvenidos otra vez José Luis, Carlos y Carlín, y ojalá podamos seguir en estas charlas y ampliadas. Y sería ideal, como decía recién Ricardo, ver de alguna manera una pequeña conexión que pudiera haber entre Carlín y José Luis en temas que de alguna manera fueran interesantes para ambos y productivos. Así que queda el campo abierto. Incluso Zulma, nuestra compañera de todo este tiempo, que también tiene esos emprendimientos, también podría estar identificada con todo esto. Así que bienvenidos nuevamente y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Sí, señor. José Luis, ¿cuáles son los proyectos inmediatos de tu organización en este momento? Nosotros, como parte de organización, estamos trabajando, ahora está un poco parado porque hemos tenido unas dificultades
acá en la parroquia del barrio. Nosotros trabajamos mucho tiempo, ya hace rato, con la parroquia acá del barrio. Nos ha tocado, en esto realmente tendremos que estar un poco agradecidos, porque nos ha tocado tener un cura que es del palo. Mira qué lindo. ¿Eh? ¡Qué lindo! Sí, no, pero aparte un tipo, si vos lo Eño estuvo con nosotros hasta hace un año. Era un hombre grande y bueno, partió. Pero mucho tiempo nos contuvo. En la época más complicada siempre nos contuvo desde la iglesia. Y eso que nosotros no somos parte ni siquiera de la comunidad de la iglesia, no somos de ir ni siquiera misa. Pero él siempre, para nosotros era un compañero. Y nosotros desde ahí estuvimos trabajando. En la época de la pandemia hemos hecho construimos, llevamos adelante una olla popular desde la iglesia. Sí, trabajamos mucho en la contención con todos los vecinos. Y después, un día me acuerdo que nos dijo, esto no alcanza, ¿no? El cura nos dijo, esto no alcanza con darle un plato de comida. Hay que agarrar y ver cómo formamos a nuestros pibes. Estábamos preocupados porque había muchos pibes sin laburo y qué sé yo. ¿Cómo le damos una profesión? ¿Qué podemos hacer? Y muchos compañeros de la organización dijeron, bueno, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. Había compañeros que eran peluqueros, había compañeros que eran reposteros, había compañeros que sabían soldar, que tenían un oficio. Herreros. Claro, entonces empezamos por ese lado, empezamos a dar cursos gratuitos, una vez por semana. Sí. Venían 1 o 2 horas dentro de la parroquia y se daban. Algo que desapareció, que es los cursos de oficios. Claro. Teníamos peluquerías, herreros, teníamos pastelería. Perfecto. Había maquillaje artístico, otras compañeras daban. Todo lo que se podía aportar desde la organización, cada compañero venía y lo hacía. Juntábamos a los vecinos, a los pibes, más que nada apuntábamos a los jóvenes. Y le dábamos. Ahora, nuestro padre Eño partió ya hace casi un año, y bueno, la iglesia en esto es una organización bastante es muy estricta en algunas cosas, muy esquematizada, ¿no? Es decir, tiene que venir otro cura, hay que ver si el cura que nos toca está de acuerdo con lo que nosotros todavía no lo hacer. reemplazaron. Sí, lo reemplazaron, pero esto es un proceso, ¿viste? Es un proceso. No es tan fácil, no es que se va uno, ponemos otro y que siga con lo que venía haciendo, no. Esto todavía no hay onda ahí. No, porque... Y tampoco lo sabíamos nosotros estamos aprendiendo ahora esto. Es decir, claro, estamos viendo cómo se deja un poco la iglesia. Pero bueno, estamos en eso. Hasta hace poco, bueno, el 24 de marzo estuvimos a full. Nosotros todos los años restauramos, no sé si... Bueno, después yo se los voy a pasar. Nosotros construimos en Varela, en un lugar céntrico, un monumento a las madres, ¿no? Ya en el 2005. En el 2005 logramos sacarle al intendente, al varón del conurbano, un lugar en la plaza central que es simbólico, y ahí construimos un monumento a las madres. Ahí pusimos placa de los compañeros. Todos los años ponemos cosas, ¿no? Todos los 24 de marzo, entonces lo vamos restaurando porque el Estado municipal no se hace cargo de eso, ¿viste? Está ahí, lo tenemos que hacerlo nosotros. Y siempre estamos abocados en eso. Y también con el tema de asesoramiento, bueno, con los compañeros que más o menos saben algo de derecho, estamos dando mano a los compañeros. Así que desde ahí aportamos lo que podemos todos los días. Todos los días recibimos, asesoramos con el tema tengo algunos compañeros que están trabajando en ANSES, en PAMI, en esos lugares, les vamos orientando. Y con el tema de las denuncias, tenemos compañeros que están en la Secretaría de Derechos Humanos de provincia, también vamos por ese lado. Es decir, todo lo que podamos aportar, lo vamos haciendo. Con el tiempo que tenemos, todos trabajamos, ¿no? Es decir, no vivimos de esto. Sí, no son militantes rentados. No somos militantes rentados. Para que se den una idea, yo soy remisero acá en el barrio, ya hace casi 15 años. Los demás compañeros trabajan y desde ahí aportamos lo que podemos. Discutimos mucho, nos contenemos mucho entre nosotros por la situación, como las cosas que nos están pasando hoy en día. No es para menos. Entonces tratamos de ver cómo
cómo nos vamos conteniendo desde ahí. Esta semana fue terrible, bueno, no tengo que contarle nada de las cosas que nos están pasando, entonces vamos viendo desde ahí. Es eso lo que estamos haciendo. No es Mirá qué mucho, lindo. José Luis, pero te hago una pregunta, perdón. ¿Qué edades tiene promedio más o menos el grupo o los que trabajan en esas condiciones? en esto estamos, a ver, yo soy el más grande. Los demás andan en los promedios de los 30, 40, tenemos compañeros de 20 años, es decir, somos más o menos 8 o 9 compañeros que estamos permanentemente en contacto con ellos. Pero en esto yo y mi compañera somos los más grandes. Somos por ahí los que tenemos más historia en esto y somos los que más siempre estamos pinchando, jodiendo. No somos los que ponemos la iniciativa, vamos para acá, vamos para allá. Decime, ¿y se suman otros compañeros también? ¿Y compañeras? Sí, se van sumando. Vamos sumando vecinos, la idea es que vayan sumando vecinos, más que nada en la construcción, no solamente de la memoria de las cosas que nos han pasado, sino de las realidades que estamos viviendo todos los días en nuestro territorio. De las necesidades, por ejemplo. De las necesidades. De las necesidades. Sí, si la estamos pasando muy mal, entonces vamos viendo cómo resolvemos esas cosas, por lo menos cómo nos contenemos, ¿no? Eso yo supongo que sucede en todas partes, ¿no, Carlín? En el conurbano esto debe ser moneda corriente. ¿Cómo lo viven ustedes, Carlín? Más allá de que a ustedes los reúne una actividad específica que es la danza, ¿no? Desmuteate, Carlos. Sí, ahí estamos. Esto lo que cuenta José Luis, lo vivimos también. Estamos en un barrio que es muy de gente trabajadora y se ve las necesidades, ¿no? Se ven. Nosotros este fin de semana la entrada pusimos que sea un alimento no perecedero para recaudar cosas para repartir a los comedores, a los merenderos, y gracias a Dios tuvimos una buena recaudación de esas cosas, ¿no? Una forma de ayudar al que menos tiene, y también ser solidarios, ya que tenemos con un espacio propio, de brindar ese lugar para recaudar fondos. Hemos hecho peña solidaria, hemos armado en algún momento cosas para algún compañero que esté necesitado. Hemos hecho bingos para recaudar fondos. Estas cosas que cuenta José Luis se viven muy a menudo en los barrios, y yo creo que a seguir la cosa como va, vamos a necesitar del acompañamiento de los militantes, de los compañeros, de los que tenemos este pensamiento que no nos salvamos solos, sino que tiene ese en conjunto, ¿no? La cosa. En eso doy gracias a Dios que tengo una familia que pensamos todo lineal. Tengo una hija que es docente y está pensando siempre en el otro. Carolina, que ha compartido la radio ahí en Radio Rebelde en el programa de los jóvenes. Conocemos lo que es el sufrimiento del barrio. Mi señora es docente en una escuela escuela pública acá del barrio Rayo de Sol. Entonces estamos empapados lo que tiene que ver la cotidianidad del vecino. Tal cual. Y las necesidades. Yo creo que nos pasa todo esto de que se vienen tiempos más jodidos, me parece. Ojalá me equivoque, pero en estos tiempos que tenemos enfrente, me parece que vamos a tener que prepararnos y de una forma más unida, o organizarnos más. Sí. Lo escuchaba. Tengamos fe que podemos cambiar la historia todavía, ¿no? Yo creo que fe de que pase algo que nos permita cambiar la historia. Y como dice uno, no bajar los brazos, que los tenemos fuertes de tanto remar contra la corriente o remar en dulce de leche, ¿no? Ojalá, Ricardo, yo creo, todavía tengo la esperanza, aunque yo la tengo la esperanza. Yo creo que la provincia de Buenos Aires, Axel hizo un buen gobierno, está haciendo un buen gobierno, y
bueno, vamos por ahí, por ese lado, esa luz de esperanza que tenemos a través de Axel, que se extienda o que la gente tenga un poquito de memoria, que los que están al frente por ahí es peor que el muchacho que lo tenemos ahora, ¿no? Albertito y compañía. Digo, por ahí que hagan memoria de que lo que se viene es mucho peor, no, ni siquiera es esto, es mucho peor. Es mucho peor. Y esto es a causa de todas las cosas que hemos venido pasando los 4 años del macrismo. Sí, pero bueno, la gente es de mente frágil, de memoria frágil también. José Luis, Carlín, tenemos que hacer un corte. Y veo que se va. Si quieren comunicarse, pueden entrar por el nuevo link. Si no es así, los despido y les agradezco. Por supuesto, estás invitado a la segunda parte. Van a estar con nosotros la gremial de abogados, va a estar Roberto con algún tema interesante también. Bueno, perfecto. Vamos a entrar al segundo link. Dale, José Luis. Buenas noches a todos y a todas. José Luis, contame, ibas a decir algo. No, que veo si puedo entrar por... Honestamente me estoy quedando sin batería, en serio. Listo, ningún problema. Hasta acá agradecidos, ha sido muy interesante y vamos a recuperar el contacto en cualquier momento. Dale, yo agradecido y me gustaría después quedarme en contacto con Carlos, ¿no? Carlito, el muchacho este de acá de Longchamp. Les vamos a hacer llegar el contacto. Y vos, por favor, antes de irme, pasame el dato de algún maquillador, porque resulta que a Roberto le gusta retocarse antes de aparecer en YouTube. Bueno, vamos a hacer el corte y un poco de publicidad con un poquito de música dedicado a un gran amor y además principal fan del grupo de fans de Roberto Paiva. Vamos con el tema. Necesito que digas que me quieres y así podré ser libre de verdad. Pues que ya estás muy acostumbrada a que nadie diga que se quiere, que se odia, que se va. Y así verás que estoy cambiando un poco y notarás que soy igual que vos y entenderás que en mi dulce quimera, ya que soy el que espera, yo me transformaré.
porque serán igual a mí. Solo algunos irán volando entre las nubes, mientras yo haré lo mismo, pero en dirección a ti. Y así verás que estás cambiando un poco y notarás que sos igual que yo. Y entenderás que en mi dulce quimera, ya que soy el que espera, yo me transformaré. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar hasta el delinear, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. Bueno, en realidad, este texto que voy a leer ahora tiene vinculación con la patria grande, con lo que llamamos la patria grande. Y en particular está dedicado por entero a Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de México. Y a partir de ahora lo vamos a llamar simplemente AMLO. Termina su mandato en el 24, está desde el 2018. Y me pareció encararlo, digamos, entre lo práctico y también, de alguna manera, pseudo poético en algún punto. Entonces se me ocurre decir que AMLO parece hablar y hablarle a un México mayoritariamente expresado en sus decenas de pueblos originarios y otras tantas decenas de lenguas que apenas pueden susurrar sus silencios. AMLO habla a los sin voz, habla a la memoria colectiva de centenares de años. Su voz les hace hablar. Pero no solo a ellos, también se ocupa de refrescar a sus connacionales partes de la historia de la nación que ya constituida sufrió la pérdida, entre comillas, de más de la mitad de su territorio original a manos de los Estados Unidos de Norteamérica
desde 1845 en adelante. Más de 1.100.000 kilómetros le fueron arrebatados. Habla, las palabras necesarias y justas reclaman su interpretación por parte de quienes se identifican con ellas como reivindicación de sus pasados, de quienes también se identificaron con Zapata y Villa en 1910, de gobiernos como los de Lázaro Cárdenas, 1934-1940, y su vocación por la defensa de los recursos naturales y las reformas en el régimen de propiedad de la tierra. Independientemente de los resultados finales de estos hechos, queda el sedimento de las acciones emprendidas en tal sentido. No es un pasado muerto, sino que ha cobrado vida en sus discursos en las mañanas, dirigidas por televisión a todos los mexicanos y mexicanas, y los otros, también discursos encendidos, destinados a las multitudes que lo acompañan en la plaza. No es, atención con esto, no puede ser un líder revolucionario. Es alguien que ha interpretado doblemente, o quizás más aún, la necesidad de dotar a los postergados un lugar de dignidad, a los aún memoriosos la oportunidad para ejercerlo también postergado, y a quienes contra él mascullan desconfianza y también una cuota de rechazo, para que se sumen a un proyecto político de desarrollo no unívoco, sino nacional, y con base popular como defensa ampliada de ese proyecto. Pero en los tiempos que corren, esa acción desplegada por AMLO, sus asesores y quienes obran junto a él en las gestiones públicas, son sin duda de avanzada en nuestra América Latina. No puede, no debe ser necesariamente un ejemplo, porque México tiene sus enormes particularidades y no pueden reducirse a ellas las particularidades de otras naciones. Pero lo que sí es para considerar que solo acciones políticas como las practicadas por AMLO y su equipo de asesores son de enorme importancia y trascienden sus fronteras nacionales. Es necesario comparar estas acciones políticas con otras que navegan entre la aquiescencia, el conformismo y la llana complicidad con los sectores del poder concentrados. No hace falta dar ejemplo que entristece la vida de los pueblos, en especial cuando niegan su pasado reciente. En el plano de la geopolítica, AMLO cuenta con el asesoramiento de nada menos que Alfredo Jalife, un hombre de enorme prestigio mundial en ese campo. La postura del gobierno mexicano frente a los Estados Unidos es pragmática. Se vale estratégicamente de la inmigración de millones de compatriotas que residen en el país del norte y de la importancia, quieran o no, que tienen en la economía y en ambas sociedades. AMLO junto a su equipo, con firmeza, solvencia y vocación de compartir espacios con el vecino del norte sin renunciar a sus proyectos nacionales, hecho que resalta permanentemente sus discursos. También los Estados Unidos son pragmáticas y no necesitan usar permanentemente la violencia a la que nos tienen acostumbrados. Al menos el trato que recibe AMLO parece por ahora validar lo dicho. Mientras tanto, en el plano doméstico, en México surgen opiniones en centros de estudio que parecen afirmar que el gobierno de AMLO es de cuño populista y que si bien ha logrado la participación popular en su favor, ha encendido fuerte oposición en otros sectores al exacerbar el rencor hacia los que detentan privilegios históricos y que esa situación ha derivado en una fragmentación de la sociedad mexicana. Qué notable, ¿no? Lo curioso del hecho es que se atribuye a la política del gobierno tal situación y cabe preguntar, ¿cómo era la realidad política social antes de AMLO? Parecería ser que no existía tal enfrentamiento, que todo estaba en orden y como debía ser. Es decir, que quienes hablaban de enfrentamientos son aquellos que sienten vulnerados sus privilegios. Esperaban que todo siguiera como los gobiernos de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Ernesto Peña Nieto, tiempos que se extienden desde 1988 hasta el 2018, solamente para tomar una fecha tentativa. Hasta el 2018, repito, fecha de llegada de AMLO. Hay evidentemente un temor fundado para los críticos del gobierno actual, junto a sus grupos mediáticos poderosos, como la cadena Fox,
en que la firmeza del libre movimiento político se afiance en su gestión y que su prédica de inclusión llegue a otros sectores y cuadros políticos, y que estos vislumbren opciones de participación cierta y de beneficios que solo quedaban en manos de minorías muy bien definidas por AMLO como oligarquías. ¿Les suena ese término? Es verdad que México tiene el tremendo drama de miles de muertos y desaparecidos desde fines del siglo XX y ya entrado el siglo XXI. Sin duda, la tarea de esclarecimiento, juicio y castigo de los responsables es ética y moralmente inexcusable, y es de esperar que el gobierno comience a dar cuenta de tal tarea. Al menos eso es lo que parte de la sociedad reclama. También es cierto que no fue durante su gestión que estos hechos ocurrieron. Le queda un tiempo de gobierno, de su pericia, convicciones, gestión y capacidad de fortalecer el proyecto con alianzas lo más duraderas posibles. Dependerá el destino no solo de su gobierno, sino el del Estado con proyectos de mediano y largo plazo y del pueblo de México como sujeto del cambio social. ¡Wow! ¿De quién es este texto, Roberto? Bueno, diría que es mío. Ah, mirá. Bien, interesante resumen. Diría, claro, la idea es que esto está pensado para el periódico digital de Proyecto Cultural Maíz, Patria Grande, y seguramente con llegada a otros lugares más también, ¿no? Tenemos, obviamente, también otros trabajos sobre Brasil, sobre El Salvador, sobre Chile. En este caso, me encargué de hablar de México porque lo vengo siguiendo con bastante atención y sobre todo no digo como un ejemplo, tampoco me gusta usar esa palabra, pero sí debiera hacerlo para muchos, realmente, ¿no? En otras partes de nuestra patria grande. Bien, interesantísimo. No puedo menos que comparar con nuestra situación argentina, ¿no? Porque me imagino que la intención de ese texto es esa, ¿no? Ni más ni menos. La decisión de intervenir en la realidad y modificarla, o ser, como dijo nuestro presidente, un administrador. Un mero administrador de la realidad, ¿no? Claro, como si la realidad flotara por el aire, ¿no? Y la realidad no fuera una construcción también. Y él se encarga de hacerlo, gestionar lo que otros hacen en su nombre y en el nombre del pueblo. Es interesante el tema. Muy interesante. Sí, es interesante, pero además, una cosa que vos me digas, mirá, he intentado y no pude cambiar la realidad. La realidad pudo conmigo. Y otra cosa que vos, desde el inicio, asumas que esta realidad es inmodificable. Solo la vas a administrar. Pero vos sabés que yo recuerdo que creo que el mismo día que se hizo cargo del gobierno, cuando estaba ya prácticamente, sí estaba en funciones ya, que dijo, pero prácticamente con certeza absoluta, si me equivoco en algo, háganmelo saber. ¿Recuerdan eso? Sí, lo dijo. Sí, hay una grabación de esto. Es terrible, pero no solo se asumía autocrítico, además se suponía que iba a modificar el rumbo. Sin duda. Hemos hablado muchas veces en el programa, en diversas posiciones. La mía siempre ha sido que este hombre ha perdido, esta administración en general, y acá no exculpo a la vicepresidencia, porque me parece que también decir pobrecita no pudo nada, yo no lo creo, aunque muchos compañeros se me enojen. Digo, se han perdido oportunidades históricas. La pandemia fue una sociedad movilizada por la pandemia debió haber estratégicamente generado un enemigo nacional para encolumnar a todo el país detrás de una idea común. Lo hace Estados Unidos todo el tiempo, en cada guerra. Sin duda. Digo, ¿cómo permitimos que los antivacunas, que los antibarbijo, que los antiderechos se manifiesten en el obelisco en plena pandemia, contraviniendo la ley, sin decir, señores, estos son enemigos de la patria, son terroristas, están provocando contagios, están matando argentinos a través del contagio? Y aplicarle la ley. Pero además hay algo que en su momento, me acuerdo que lo comentábamos, cuando tenemos compañeros que son camilleros, médicos, enfermeros, enfermeras, gente de la salud, que estaba destruida. O sea, que esta gente que agitaba ese tipo de, digamos, de resistencia absolutamente casi irracional,
ni siquiera medía las consecuencias sociales que estaba generando, ese drama de no poder ser atendido, porque no solamente no se podía atender a toda la gente que estaba, en este caso, con el COVID, sino que además se postergaban a quienes se debía atender de manera natural y permanente. O sea que mucha gente no pudo ser asistida y mucha gente terminó más grave y hasta murieron por ese hecho, por no haber podido ser atendido porque estaba colapsado el sistema de salud. O sea, era doble el problema. ¿Vos crees que había ingenuidades de parte de esa gente? Yo no creo que había ingenuidad. Mirá, todavía recuerdo la anécdota que hemos tratado hace mucho tiempo, en época de pandemia. En Formosa no había muertos por la pandemia. Y Patricia Bullrich llevó a su grupo e hizo un acto antibarbijo en Formosa. Y cuando se fueron tiempo después, había 170 muertos. Exacto. Sí. O sea, ¿cómo vas a sacar la gente en pandemia a la calle? Bueno, eso fue un acto terrorista. Y no reaccionaron. Y no actuaron. Y era la oportunidad de reunir al pueblo argentino atrás de una idea. Y se la perdieron. Y eso por hablar de un hecho que fue el que de alguna manera pudo haber sido más favorable para su gestión. No terminaron de concretar otro tipo de cosas y le dieron alas y vida, ¿no?, a esta oposición feroz. Es tal cual. Sí, lo único que quería es una cosa chiquita. Dale. Él dijo que le digamos cuando se equivocaba. Lo que no nos dijo era que nos iba a hacer caso, porque le dijimos. Es verdad, Zulma, muy bueno, muy agudo lo suyo, muy agudo. Bueno, aquí tenemos, como habíamos anunciado, a la Galería de Abogados, y lo tengo en pantalla a Eduardo Suárez. ¿Debo decirle doctor? No, decime negro. Es el doctor negro. Todos me dicen el negro Suárez, así que no, ningún doctor. ¿Cómo está, Eduardo? Bien, acá andamos, tirando para no vender la escopeta. Muy bien. Muy bien. Acabamos de leer un texto de Roberto Paiva y más temprano tuvimos algunos compañeros del conurbano bonaerense charlando sobre derechos humanos y charlando sobre las tareas sociales que hacen para sostener esta difícil situación y además generar compromiso político. Yo lo quiero invitar a escuchar, a compartir un tema musical y luego entrarle con usted al tema, mientras recarga la escopeta. ¿Le parece bien? Muy bien. Por favor, Dayana. Muy bien. Excelente el tema. Cuando chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor, claro que sí pues. Dentro de mi rancho colgado un horcón, tengo un violín, es de algarrobo, también de mistol, hecho por mí. Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, ya le estoy haciendo cerquita el salao, uno mejor, cuando chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, la chacarera del rancho, señor, claro sí pues. Yo he hecho a mi rancho un alero especial para bailar, para cantar, para darme gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval. Un hornito y barro, mortero y fogón, tengo además a mi negro churro que sabe matear, ¿para qué más? Si alguna guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir
ha de venir? Cuando chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro sí pues. Federico Enríquez Sambucetti, compañero abogado, defensor de trabajadores. Teléfono 116-282-4142. Mail sambucetear@hotmail.com. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram @nodo_laflia. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. Estamos al aire con el Negro Suárez, de la Gremial de Abogados. Suárez, cuénteme un poquito, porque a pesar de que usted ha estado ya en alguna oportunidad en nuestro programa, el público se renueva, como dicen en el espectáculo. Entonces le voy a pedir, cuénteme un poquito cómo nace la Gremial de Abogados. Bueno, un poco para que la audiencia, la Gremial de Abogados nace allá por el 60, a principios de los... Ahí nace la Asociación Gremial de Abogados, que serían generacionalmente nuestros padres o abuelos, Ortega Prieña, Dualde, un montón de abogados. Eduardo, en una época complicada estaba otra dictadura. Lo escucho muy cortado. ¿Por qué no corta la imagen, así se escucha solo la voz? Porque por ahí tiene poca internet. A veces eso ayuda. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Solo se escucha la voz, sale mejor. A ver, ¿cómo se escucha ahora? ¿Ahí se escucha bien? Perfecto, ahora. Bueno, decía entonces que era época de otra dictadura, la dictadura hongarina y después de la lucha. Y en general la situación en esa época con la profesión tenía mucho que ver con la situación de ahora. Los colegios de abogados respondían a los jefes de estudio o al Estado, o a la propia dictadura, o a empresas. Entonces, los abogados eran reprimidos. Estamos hablando básicamente de los abogados que tenían presos políticos. Estamos hablando de más o menos del fin de la época de la resistencia peronista y una época de auge de masas muy, muy importante, donde cuando hay auge de masas y luchas, hay presos, muertos, desaparecidos. Cuando no hay presos, muertos y desaparecidos, quiere decir que la lucha es baja. El nivel de confrontación en la lucha de clase, en la lucha antiimperialista, si no hay muertos y si no hay presos, quiere decir que hay poca lucha, digamos. Estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70. Claro, época de organizaciones donde armadas. Los abogados empezaron a nuclearse un poco para defenderse a sí mismos, por eso se llamaba gremial de abogados, ¿no? La famosa gremial de abogados. Esa gremial de abogados hizo varios encuentros, llegó a tener más de 300 asociados y creció mucho más hacia mediados de los 70, ¿no? Pero al poco tiempo que empezó la represión muy grande antes del golpe, la represión durante la última etapa del gobierno peronista, de Isabel López, las 3K, muchos de estos abogados fueron asesinados, desaparecidos, el propio Ortega Peña, y inmediatamente después vino el golpe militar, el golpe ya del 76.
Y la asociación tiene hoy más de 150 compañeros, colegas detenidos, desaparecidos, muchos caídos en combate. Y un poco la gremial se perdió en la noche anterior, ¿no? Recuerdo allá por el 2009, 2010, nos juntamos un grupo de abogados, algunos viejos, para que tengas una idea, yo era el más joven de los viejos, imagínate que eran viejos de tipo. Estaba el doctor Chávez, por ejemplo, que había sido fundador del anterior gremial de abogados, había sido un preso político con 8 años. Varios compañeros y compañeras que veníamos teniendo una tarea común, que era defender presos políticos, represaliados, luchadores. Hicimos nuestro primer encuentro en Córdoba y ahí lanzamos la asociación gremial de abogados, que esta vez se llamó de abogados y abogadas. Un poco reconstruyendo aquella vieja gremial de abogados que había sido tan gloriosa, tan luchadora. Y bueno, desde entonces no hemos parado, nos hemos cargado al hombro gran parte de la defensa de los presos políticos desde ese momento hasta ahora. Creo que debemos ser los únicos que hemos tenido un montón de causas de extradiciones, luchadores de otros países que fueron detenidos en la Argentina y sometidos a juicio de extradición, como pasa ahora con Jones Guala, por ejemplo, ¿no? Y antes pasó con Facundo Molares, hace muy poco también. Es decir, nos hemos especializado en derecho internacional penal y en algunas causas. Y en los últimos años nos aparecieron situaciones que no habían aparecido allá en nuestros padres fundadores. Por ejemplo, las causas de género. Por ejemplo, nos hemos cargado también un montón de causas de mujeres que han sido criminalizadas por defenderse de sus abusadores, de sus apropiadores. Nos apareció situaciones que tampoco estaban en la década del 60 y del 70. Por ejemplo, los miles y miles de asesinatos en situaciones de gatillo fácil, que tampoco era tan común en los años, o causas armadas. Como que la nos aparecieron situaciones como las masivas ocupaciones de tierra, como Guernica. Y bueno, ahí entonces la gremial empezó a cargarse al hombro estas causas y acá estamos, ¿no? Intentando ser, por lo menos, comparecernos a aquellos fundadores de la gremial de abogados de los años 70. Claro. Cuénteme un poquito, con tanto trabajo, ¿cómo se financian? Bueno, ese es el principal problema que hemos tenido hasta ahora, ¿no? La gremial es una organización independiente, por lo tanto no depende de ninguna organización política, no pertenece a una organización política como organismos de derechos humanos o grupos de abogados, no pertenece al Estado, es independiente del Estado. Y por lo tanto nos ha costado mucho el tema de las comunicaciones, sobre todo por causas que a veces nos llegan que están a 2.000 kilómetros de acá. Claro. Por lo tanto tenemos que o cargarnos la financiación con nuestros propios recursos individuales propios o salir a manguear, ¿no? En algunos casos hemos tenido mucho apoyo, muchas organizaciones que han sido solidarias. Las veces que hemos tenido causas de Paraguay, por ejemplo, muchas organizaciones nos han ayudado. Las causas mapuches que tenemos, que son muchas, bueno, algunos gremios nos han dado una más importante, por lo menos con los pasajes o con los tratamientos. Así que en general los recursos de ahí no concretamente los tenemos malos. Entonces, o tenemos que ponernos de nosotros mismos, o tenemos que pedir a manguear a amigos, aliados, cercanos o instituciones como básicamente 2 o 3 sindicatos que la verdad que estamos siempre agradecidos porque estamos siempre tirando de la mano, ¿no? Sí, señor, es una pregunta que parece pavota, pero cualquier organización de esta naturaleza que no tiene apoyo empresarial, ni estatal, ni político, se la tiene que rebuscar como gato panza arriba, los arañazos, porque es muy difícil. Y sí, tal cual, porque hay situaciones donde una cosa es defender gratis a
3.000 familias en Guernica, donde uno no gasta un mango porque es Guernica, y otra cosa es defender una comunidad mapuche que está a 2.000 kilómetros de acá, y que por más que nosotros no le cobremos nada, absolutamente nada, llegar 2 o 3 abogados a 2.000 kilómetros con audiencias y cosas, cuesta mucha guita. La verdad que después de la pandemia o durante la pandemia apareció una situación que no nos gusta desde el punto de vista del derecho, porque nosotros preferimos siempre la presencialidad, pero apareció la virtualidad, digamos. Entonces, muchas audiencias que antes uno tenía que ir a hacerse 2.000 kilómetros para estar 2 días en audiencia, ahora se reemplazan por la misma audiencia en forma virtual. Y entonces eso nos ha ahorrado, la verdad que nos ha ahorrado el esfuerzo de hacer 1.000 kilómetros para acá, 2.000 para allá. Sí, además, desde el punto de vista de los recursos nos ha favorecido. Sí, además del esfuerzo que implica dedicar el tiempo a reunir recursos como abogados. No, sí, es terrible. Lo que hemos podido hacer, considerando la profesión nuestra, que es ser abogado, y que por lo tanto el abogado es un tipo generalmente muy individualista, está en esa caja de cristal que es su estudio jurídico y trabaja solo y consulta poco. Hemos logrado, a pesar de ser pocos, 2 cositas. Primero, tener una o 2 generaciones posteriores a la mía, que me molesta. Son compañeras y compañeros de mucho nivel técnico. La segunda, que nos parece muy importante, hemos aprendido a trabajar en equipo, que no es común en los abogados, ¿no? A trabajar colectivamente, a descentralizar, y eso también influye en el tema económico, ¿no? Porque entonces ya no se carga la mochila un solo colega, sino un equipo de colegas, y esto desde el punto de vista de los recursos también nos alivia bastante. Y además, si me parece, se reparte experiencia, porque me imagino que debe ser muy enriquecedor compartir este tipo de experiencia. Mira, tal es así como vos decís. Por ejemplo, en el WhatsApp de la gremial, que debe ser unos 20, ponele, los abogados capaz que somos 10, pero los otros 10 son estudiantes avanzados de Derecho, y el solo hecho de estar compartiendo o escuchando las conversaciones entre nosotros ya implica un nivel alto de aprendizaje. Algunos chicos o chicas más jóvenes, suponete que nosotros ponerle 4 abogados, nos cargamos ponerle la causa Wincul, para darte un ejemplo, ¿no? Mascardi. Bueno, metemos en ese grupo de WhatsApp 3 o 4 más, para que escuchen, para que aprendan, para que lean lo que estamos produciendo, y además para que también se les meta en la cabeza que hay que trabajar colectivamente. Tenemos que superar eso del abogado individual, es muy bueno o es muy malo, pero individual. Nosotros las cosas, si nos salen bien, les salen bien a la gremial, y si nos salen mal, les salen mal a la gremial, ¿no? No, tal cual. Yo tengo la idea, quizás equivocada, de que el trabajo del abogado es un trabajo solitario. Ustedes en ese aspecto hacen docencia. Sí, nosotros la verdad que creo que debe ser la única virtud que tenemos, la mejor virtud. Y que hablando de docencia, hemos hecho charlas de formación pero no para abogados, hemos hecho charlas de formación para no abogados, digamos, ¿no? Yo siempre digo, el derecho es una cosa muy simple, fácil de entender, lógica. Dicen que si uno pasó una vaca por la Facultad de Derecho 5 años, es abogada. Entonces, el derecho lo hacemos, lo que nace el derecho son los jueces, los fiscales, los abogados, los defensores. Yo siempre digo que si uno, cualquiera, aunque sea un analfabeto, me acompañara 4 o 5 horas por día durante un mes, sale aprendiendo los rudimentos más importantes del derecho.
Eso, pero no tengas la menor duda que es así, ¿no? Porque se aprende, digamos, uno simplifica. Nosotros tratamos que cuando hemos dado charlas tan importantes, qué sé yo, para 50, 70, 80 personas, prácticamente ninguno es abogado, y explicamos cosas complejas en términos simples, y eso es un nivel de docencia. Cuando lo tenemos que hacer con colegas también importa, pero nosotros realmente nos enorgullecemos de poder hacerlo con el tipo, la mujer común y silvestre que está en un barrio, que milita en un sindicato, que está en un organismo de derechos humanos y que puede poner, tiene esta señora que le matan el hijo en una situación de la que ella es fácil y no sabe a quién ir, esa señora que le arma una causa, esos compañeros que tomaron una tierra y que tienen un riesgo de que aparezca la policía y los mate a garrotazos y los raje. Entonces, en general, hacemos docencia con eso. Es maravillosa esa tarea. Debo reconocer también, ya veo que mañana esto lo escucho un fiscal y me quita declarar, debo reconocer también que mucho de lo que aconsejamos no tiene que ver con la ley, sino a veces con la fractura de la ley. Sí, claro, con encontrar el vericueto, la fisura. Exactamente, con encontrar la vuelta. Usted sabe que me quedo pensando, ¿no? Qué interesante vuelta le hemos encontrado al tema, porque uno piensa en abogados altruistas que dedican su tiempo a defender gente sin exigirle pago, aún en condiciones negativas y difíciles, pero además de esto, hacen docencia, enseñan a trabajar en equipo y generan ideología. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Ahora, me imagino... nosotros en términos colectivos de la gremial, como dije, nosotros no pertenecemos a ninguna organización política, pero en términos individuales, muchos de los compañeros de la gremial son independientes, pero otros militamos políticamente en distintas organizaciones. Con lo cual también es para nosotros un avance poder encontrarnos compañeros o compañeras que por ahí estamos en organizaciones distintas, pero que dejamos de un costado la pertenencia, llamémosle partidaria, para abocarnos exclusivamente a lo que vos llamás la cuestión ideológica del derecho, ¿no? Sí. Cuando yo hablo de ideología no hablo de partidaria, hablo de generar una masa crítica de gente sensible. Exactamente, a lo mismo nos referimos, sí. Exactamente. Me quedo pensando, además, de que debe ser en algunos aspectos frustrante, porque en esta situación particular, de la justicia digo, ¿no? Para entrar en tema, debe ser muy frustrante que uno aplique los mecanismos que conoce y aprendió y debieran funcionar con resultados contrarios, porque hoy está todo muy manipulado. Quiero decir, no es que uno presenta eso lo fundamenta y tiene el resultado. Todo lo que uno aprende en la facultad, después no existe en la vida real del derecho. Nosotros nos encontramos con jueces, fiscales, camaristas, miembros de las cortes federales, de las cortes nacionales, y por supuesto son los primeros en aplicar la ley en forma completamente distinta a lo que la ley dice o a lo que nos enseñan las facultades. Es más, nos encontramos con señores profesores del derecho en distintas universidades que dicen que la ley dice una cosa cuando son profesores, maestros, pero después cuando son jueces o fiscales actúan completamente distinto a lo que ellos mismos dicen que es la ley, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esto es producto de una sociedad igual como es la sociedad capitalista. El sistema capitalista es un sistema cruel, un sistema injusto, un sistema de muerte. Entonces, un sistema injusto no puede tener leyes justas y tampoco constituciones justas y tampoco jueces o fiscales justos, porque son jueces fiscales que aplican las leyes del sistema capitalista, que aplican las leyes injustas. Y no me refiero solamente al derecho penal, me puedo referir a cualquier otro fuero.
Entonces, tanto en cuanto no exista una sociedad igualitaria, jamás va a haber una constitución igualitaria. No es lo mismo la constitución del 49, por ejemplo, que la constitución menemista, que es una truchada. Entonces, la constitución del 49 podría permitir que los jueces que tengan que aplicar esa constitución o las leyes laborales de esos años, no importa si ellos mismos puedan ser buenos o malos, pero tienen que aplicar leyes justas. Cuando uno ve una constitución trucha como esta de Menem y Alfonsín, está claro que una constitución trucha y desigual, a favor del capitalismo y del imperialismo, diría yo, de la extracción, del saqueo, y bueno, esos jueces, ¿por qué van a ser justos? Sus fiscales, ¿por qué van a ser justos? Nosotros a veces escuchamos la crítica que le hacen a los jueces, a los camaristas, a los jueces de los tribunales orales, porque la condenaron a no sé quién, a la presidenta, a la vicepresidenta. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan de estos tipos? O sea, a veces nos tomamos a risa, porque decimos, ¿qué esperan de estos camaristas? ¿Qué esperan de estos tribunales? Por más que sean buenos, incluso algunos nombres, que pueden ser buenas personas desde el punto de vista individual, que son buenos con su familia, son buenos amigos, pero en su rol de fiscales o de jueces tienen que aplicar las leyes de la explotación y la miseria, y del saqueo. Entonces, después cuando tienen que aplicar las leyes, no son buenos, digamos. Entonces, por eso nos encontramos todos los días durante años. No se te escucha, Roberto. Perdón, lo que se me ocurre, Eduardo, por ahí no sé si estarás de acuerdo, que estamos viendo el efecto, pero no estamos viendo la procedencia de dónde viene todo. Quizás amparándonos en el sentido de lo que implica el término ley, como una categoría, digamos, jurídico-política, quizás podríamos estar de acuerdo en pensar que la ley es la aplicación y el punto de llegada de una confrontación, y el que gana es el que impone la ley. El que gana en una confrontación de tipo sociopolítica, histórico, concreta, va a tratar de imponer una ley que le represente. Porque justamente los poderes económicos, lo que vos nombrás, desde épocas inmemoriales, se ampararon, en este caso, los recursos de la legalidad para poder seguir teniendo esos privilegios. Quiere decir entonces que la ley no es ni más ni menos que el producto final de batallas permanentes. Y el que impone la ley es el que de alguna manera ha triunfado. Corresponderá a nosotros, justamente, vos mencionaste al sistema, en dar cuenta de cómo funciona este sistema para saber qué se le puede pedir a esta ley y qué cosas no se le pueden pedir. Y los ejecutantes, los ejecutores de las leyes y de la ley, hasta la ley, digamos, más importante, la Constitución, no son más que el producto de esas luchas. Ahí dice, por ahí dice Foucault, en uno de sus trabajos, en uno que se llama Genealogía del Racismo, que dice justamente que hay que ver en los códigos, la sangre reseca de 1000 batallas, la sangre coagulada de 1000 batallas. Claro, no fue gratis, diciéndolo de otra manera, no fue gratis. Claro, muy bien, exactamente. No fue gratis. Estamos completamente de acuerdo. Y sobre todo cuando analizamos las constituciones. O sea, absolutamente de acuerdo. Vos imaginate, la constitución que impone la Revolución Libertadora o la Revolución Unitaria que se impone después de la derrota de las luchas de nuestros caudillos, y que permite llevar adelante genocidios como la guerra del Paraguay, tiene que ver con quienes ganaron los conflictos. Y los que ganan esos conflictos son los que imponen el candente, ¿no? Básicamente, lo que quiero sobre todo es puntualizarlo en las constituciones. Sin duda. Porque después de la Constitución para abajo, el resto de las leyes van a ser tal como vos decís. Pero el marco de las leyes de los vencedores va a ser siempre la Constitución, ¿no? Sí. Sí, incluso después viene el tema del disciplinamiento, una vez aplicada la ley, que es
la forma de, ¿cómo te puedo decir?, de sacralizar el sentido de lo que es la ley. La ley es inmutable, la ley hay que respetarla y todo eso. ¿Y en la ley de quién? ¿El orden para quién? Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que replantearnos eso de alguna forma, y no significa estar en contra de la ley en sí, sino de los efectos que genera esa ley, y sobre todo de quién fue capaz de ejercerla. Y sí, la ley... Bueno, la en ley ese como sentido, ordenadora nosotros, de sociedades. como decía recién, cuando hacemos docencia, también cuando aplicamos el derecho, nosotros decimos, si la ley es justa y el juez que aplica esa ley no es justo, tampoco es justo que nosotros acatemos a rajatabla esa ley. Si la podemos fracturar para lograr que el compañero mapuche salga a libertad, o las 3.000 familias que tomaron, no sé, Guernica puedan mantenerse en esos territorios, lo vamos a hacer, al costo que fuera. Lo vamos a hacer, porque además no tenemos ningún delito ni ninguna culpa, porque sabemos que ellos están aplicando en principio leyes injustas. Sin duda, y vos sabés, eso lo sabés vos seguramente mucho mejor que nosotros mismos, porque no estamos en ese plano, que el que de alguna manera interpreta mejor los dictados de la ley es el que no solamente va a ganar, sino aún yo pongo a una persona supuestamente, entre comillas, lo que se diría inocente, y le pongo, digamos, frente a un tribunal que se defienda solo, te puedo asegurar que igual va a ser condenado. Porque no maneja esos, ¿no es cierto? No maneja ese léxico, esa terminología típico de lo jurídico, que es capaz de dar vuelta a cualquier cosa, aunque tengas razón, no la vas a tener. Bien. Eduardo. Sí, por eso yo decía que el derecho es una cosa simple, los que la hacen difícil son los que aplican el derecho. Sí, alguna vez tenemos que hablar de derecho y religión, ¿no? Porque tienen mucho en común en esta cosa de hacerla complicada para alejarlo de la gente. ¿Saben cuál es la clave de eso? Adiós. Ricardo, ¿sabés cuál es la clave de lo que estás diciendo? Eso es fundamental. El secreto que se puede aplicar casi en forma, no digo exactamente igual, pero muy similar, entre la religión y el derecho, es una palabra que se las trae: la secretez, lo secreto, sí, claro, lo que no debe ser difundido. Por eso había una escritura, desde épocas, digamos, pretéritas, una escritura que estaba destinada a que el pueblo pudiera así practicarla y darse a entender. Pero estaba la otra, la hierática, que era la escritura de los que tenían el poder y el saber, que no debía ser divulgada. Nadie conocía la escritura hierática, solamente los escribas, solamente los juristas de Roma. Los demás eran obviamente personajes de menor importancia. Y sobre eso sobre ese andamiaje se constituyeron los imperios, se constituyeron formas económicas y políticas que todavía aún existen y van a existir, lamentablemente, si no seguimos luchando para cambiarla. Por eso secreto y sagrado se parecen tanto. Eduardo, lo voy a despedir, porque estamos en el final del programa. Nuestro homenaje a ustedes, agradecidos por lo que hacen siempre, y vamos a volver a encontrarnos, porque siempre que hablamos es esclarecedor. A las órdenes de ustedes, compañeros. Un gusto. Gracias, Eduardo. Vamos a hacer siempre nosotros. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Y nos quedamos con ganas de escuchar más. Chao, suerte. Lo despido contándole algo que es una desilusión. Vos sabés que me enteré el otro día, a mí que me gusta el tango, que Carlos Gardel votaba conservadores. Se me murió un ídolo. ¿Y qué podía votar? Únicamente radicalismo iba a votar, si no. ¿Vos te crees que iba a votar al radicalismo? Por favor, Dayana. Bueno, si nos vamos a los uruguayos y listo, no discutamos más. Era francés, no te hagas problema. Por eso. A ver si Dayana nos manda el tema musical. El saber es poder era la frase. ¿Qué decís, Carlitos? Contento, hermano.
de haber colaborado con vos en el hermoso tango Mano a Mano y ser el primero en interpretarlo en fil sonoro. Y yo, viejo, encantado del artista y del amigo. Gracias, viejo. Rechiflado en mi tristeza te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percalta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos de notarios los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupiron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y que laudica milongueras pretensiones, se tiene el trauma muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés de la carga. Titi hizo llegar a nuestra producción el siguiente texto de porfiada memoria. Dice: el día 16 de abril de 1995 se instituye como Día Mundial contra la Explotación Infantil en homenaje al niño, Itmal, que se liberó, se hizo querer por su lucha y terminó asesinado. ¿Qué pasa con nuestras infancias, adolescencias, hoy en Rosario y a nivel país? Si hacemos un poco de memoria histórica sobre el lugar de las infancias en nuestro país, región, mundo, memoria, verdad y justicia. ¿Nos pones a Fito, por favor, Dayana? Se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el limbo. Se escondieron en el centro y en el
todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía le daba la luna. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el lindo. Se escondieron en Y bueno, se fueron las 2 horas de programa. Me pareció un programa divertido, me pareció un programa variado. Me encantó presentar a nuestros compañeros del Proyecto Cultural Maíz en diferentes ámbitos geográficos y de trabajo. ¿Cómo lo pasaste, Roberto? Yo bárbaro, muy bien, como siempre, con buena compañía, con buena gente y haciendo cosas. Un saludo a Carlín, a Maravilla, a Eduardo, bueno, todos los que estuvieron. Ya nos conocemos, por suerte, pero la gente Qué lindo tiene que tipo, conocerlo. Carlín, qué querible que es. Tenemos que ir a verlo bailar folclore. Es un tipazo. Un saludo a tu mujer docente, che, porque realmente la debe estar peleando fuerte ahí. Y felicitarla por la paciencia, es la esposa de Carlín, escuchame. Sí, más bien. Hay que ser, ¿eh? Zulma. Un abrazo gigante para todos y todas. Los quiero mucho. Adelante, sigan luchando. Seguimos todos en la misma. Adiós. Y a comer agroecológico. Los voy a despedir con una sorpresa, Carlín. Pronto es el 1 de mayo. Nuestro próximo programa es el día 2. Así que los voy a despedir con una sorpresa, un hallazgo musical para el 1 de mayo. Así que a todos, un abrazo enorme y será hasta el martes. Por favor, Dayana, vamos con la internacional, latinoamericana y caribeña. Ah, mirá. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y